Dentro de los elencos de voces de múltiples proyectos, se sabe ya que existen varias posibilidades en torno a la elección de quién será el encargado de brindar vida a algún personaje, y este laborando en el medio durante todo el material o solo en alguna parte de él. En cuanto a la audiencia que disfruta de estos proyectos brindados al español para Latinoamérica, es evidente la diversidad de opiniones cuando los ya conocidos cambios de voz se hacen presentes, mostrando posturas a favor y en contra. Pero precisamente en el primer grupo es de quien será enfoque en este video, pues aquellos cambios de voz de alguna u otra forma tendrían una aprobación por el público, incluso con algunos casos en los que se consideraron mejores dentro de un personaje. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos cambios de voz que fueron aceptados entre la audiencia. Comenzamos. Iniciando con uno de los proyectos recientes de Star Wars, se tiene el reemplazo de la legendaria voz de Jesús Barrero, conocido en esta franquicia por haber interpretado la voz de Luke Skywalker durante el redoblaje de la trilogía original. La cuestión es que lamentablemente en el año del 2016 fallecería a causa de cáncer pulmonar, apagándose una de las voces más queridas dentro del doblaje. En el año pasado, con la llegada de la segunda temporada del Mandaloriano, estrenada en Disney Plus, se tendría una pequeña aparición del personaje con algunos diálogos, tras ser llamado por Grogu. Quien estaría detrás del atril para prestarle voz a Luke sería el sobrino de Jesús Barrero, siendo José Gilberto Vilchis, entregando un toque similar y peculiar del personaje, elevando la nostalgia desde el instante en que hace presencia. Para varios seguidores, esta elección sería adecuada, pues al tener un color de voz parecido al de Jesús Barrero, encajaría de forma instantánea, incluso dándole un toque de edad ligeramente mayor. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, debo salvarte. Él quiere tu permiso. Daré mi vida para proteger al niño, pero no estará a salvo hasta que domine sus habilidades. Que la fuerza los acompañe. Entre otro personaje que ocurre esta misma situación, está situada en Toy Story, siendo Rex, pues Jesús Barrero al darle vida en casi todos los proyectos de la franquicia, se pensaría que la tercera parte sería la culminación de las cintas. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, eventualmente se anunciaría la cuarta entrega, siendo considerada hasta la fecha como innecesaria. Para el personaje de Rex, realmente no se tendría una participación más recurrente como en las anteriores películas, sino que al igual que los otros juguetes, se dejarían en segundo plano, teniendo una aparición muy corta a lo largo de esta, y es así que la voz del dinosaurio pasaría de igual forma al sobrino de su primer actor de doblaje, quedando en manos de José Gilberto Vilchis. En la forma de interpretar a Rex, se tendría un tono muy cercano al ofrecido por Jesús Barrero, pues incluso en los gritos y otras expresiones de angustia del personaje, se presentaba la personalidad que ya de por sí se había dado a conocer en anteriores proyectos. Nuevamente para la audiencia, se tenía claro que el cambio ocurriría tras lo sucedido con Barrero, pero en cuanto se lanzó la película, salían diversas opiniones que en su mayoría estaban satisfechos por el trabajo realizado por José Gilberto Vilchis. ¡Ah! ¡No quiero ver! ¡No puedo resistir tanta duda! ¡Ah! ¿Eso qué significa? ¡No! ¡Oh, qué brazos tan largos tiene! Ya hablando de Toy Story, no se puede descartar lo ocurrido con la señora Cara de Papa, que si bien en la segunda entrega participaría de forma breve, tendría varios momentos memorables, como escenas en las que empaca cosas en el compartimiento del señor Cara de Papa. En la siguiente película, estaría de manera mucho más constante al ser parte de los últimos juguetes de Andy, y lo que ocurrió es que su primera voz dada por Guadalupe Noel fallecería en el año del 2009, y con esto desde el primer avance, María Santander sería elegida para el papel, y es con esta elección que realmente los seguidores de la franquicia no tendrían problema alguno, incluso pasando desapercibido hasta la fecha, por tener un tono muy parecido entre sí en base al personaje. Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos, si los necesitas. Y no hables con juguetes desconocidos. Esperen, creo que perdí mi otro ojo. Linda patata, ¿y tú con quién crees que estás hablando? En uno de los cambios que serían dentro de un clásico de Cartoon Network, se tiene el programa de las chicas superpoderosas, siendo uno de los proyectos más queridos por el público. En esta ocasión, el personaje Mojojojo sufriría un cambio de voz a partir de la segunda temporada, siendo uno de los reemplazos que fue aceptado inmediatamente por la audiencia. En la primera voz ofrecida por Genaro Vázquez, se tendría una tonalidad muy grave, plasmando varias emociones del personaje en los momentos de batalla con las superpoderosas, ya que el lado revelador al dar a conocer que él surgió a causa del profesor Utonio. A partir de la segunda temporada, el personaje pasaría ahora a manos de Enrique Cervantes, volviéndose para muchos la mejor voz y versión de Mojojojo, al brindar una propuesta totalmente diferente que manejaría un color de voz rasposo, dándole más energía a la hora de plasmar diversas expresiones como su frustración, enojo y resentimiento. Con estas joyas, la maldición mágica del guardián de Anubis finalmente será liberada. Yo no reitero, no repito, no digo lo mismo una y otra vez. 2 mojojojos es demasiado y 3 es excesivo. Por parte
parte de la serie de Drake y Josh, se tiene la característica de contar con un elenco de voces fijo en la mayor parte de sus personajes, al punto de no presentar cambios en ningún momento. Pero por parte de quienes sí tuvieran esta particularidad, se hablarán de 3 personajes. En primer lugar, se tiene a Audrey, la madre que tendría la voz de Pilar Escandón en los primeros 18 episodios de la serie, brindando una interpretación en la que realmente parecería que el personaje estuviera hablando en español, donde se mantenía aquella tonalidad serena y en ocasiones estricta en cuanto a algunos planes de los hermanos. A partir del episodio 19 ya se tendría un cambio, pasando ahora el personaje a Mónica Manjarres, siendo uno de los mejores al no tener una diferencia tan fuerte. Incluso por parte de la audiencia se llegaría a pensar que el personaje jamás cambió de voz. ¿Pensaron que los dejaríamos solos todo el fin de semana? Va a ser un largo viaje, ¿no necesitas hacer algo? Megan, ¿puedes decirle a Josh y a Drew que la cena está lista? Claro. Cariño, saca los bollos del horno, ¿quieres? Continuando con Megan, el Sacobian le prestaría voz en casi toda la serie, a excepción de los últimos 3 capítulos de la 4ª temporada, brindando aquel tono característico que reflejaba la versatilidad en el personaje, volviéndose poco a poco entre los favoritos del público. Para el cambio de voz, el Sacobian renunciaría al estudio Art Zone México, y con ello, el personaje pasaría a manos de Lupita Leal, que incluso tuvo varios papeles secundarios en la serie. Con esto, el cambio no se sentiría de ningún modo forzado, al darse un efecto en el que pareciese que al igual que el personaje, su cambio de voz se debiera al crecimiento. Ya con esto, eventualmente, llegaría a iCarly, y de nueva cuenta, traería de regreso a Lupita Leal, doblando ahora a la actriz. Él es tú. Ahí estás, bobeando como siempre. Claro que no. Drake, ven acá. ¡Qué valor! Por último, dentro de la serie, no podía faltar el loco Steve, siendo un punto clave para un personaje del actor Jerry Trainor en un futuro. En este caso, se tienen 2 cambios de voz, pero el último es el que tendría una gran repercusión. Primero, la voz que tendría el personaje sería la de Benjamín Rivera, apareciendo desde el instante en que Drake y Josh asisten a los premiers por primera vez y este renuncia, mostrando ya desde aquel instante un poco de la bipolaridad en el personaje. Para la 3ª temporada, el loco Steve tendría la voz de Irving Dayan, repitiendo aquella personalidad frenética saliendo a flote en el episodio en que este le reclama a Josh al darse cuenta de que no verá la película que le tomó mucho esfuerzo a conseguir. Tras estas 2 interpretaciones, finalmente llegaría la que se convertiría en la definitiva y la que es considerada la mejor voz para el personaje, pues José Arenas sería quien diera vida al loco Steve en la última temporada, además de aparecer más veces y teniendo esta continuidad a partir de ese instante. Al igual que en el caso de la voz de Megan, este continuaría con su actor de doblaje en el programa de iCarly, ahora como Spencer. A diferencia de las 2 interpretaciones anteriores, se tendrían diálogos y escenas protagonizadas por el personaje que hasta la fecha siguen siendo recordadas por el público, como la secuencia en que este mirador a la exploradora y cuando Josh se come sus enchiladas. Aquí en los Premier tus comentarios son bienvenidos. Cada bendito portavasos está igual que una roca. Me pasé 5 horas al teléfono localizándola. ¡Alguien va a tener que ir a ver It! ¡Dogma o Josh Nichols! No puedo creer que vayan a salir en Cumpliendo 16. ¡Amo esa película! Por cierto, no he recibido mi invitación. ¡Qué triste caso! Con uno de los que no podían faltar, se encuentra Goku, el cual hasta la fecha es de los personajes más aclamados en la comunidad de doblaje. Aquí se tienen a 2 actores que elaboraron dándole vida al personaje, siendo reconocidos por el trabajo que hicieron hace varios años atrás. En este caso, Laura Torres sería quien prestaría voz a Goku de niño, a partir de Dragon Ball, brindando aquel tono infantil característico de la actriz, siendo más enérgico. Eventualmente, en los últimos episodios, el personaje crecería y entraría a una etapa adolescente, y es aquí donde en su idioma original no se tendría un cambio de voz para mostrar la nueva etapa de Goku, pero en el doblaje sí se manejaría esta característica. Aquí es donde entra el ya conocido Mario Castañeda, que en un principio iba a rechazar el personaje al tener algunas diferencias con la directora en turno, Gloria Rocha, en aquel entonces. A partir del cambio, vendrían grandes cosas no solo para el actor de doblaje, sino para el medio en general, pues poco a poco, y así como su aparición en Dragon Ball GT y por supuesto Dragon Ball Z, elevarían el programa a un nivel en el que con el pasar de los años, la audiencia reconocería aquella icónica voz, y que hasta la fecha suele ser el principal atractivo para las convenciones y en proyectos que saldrían eventualmente. Además del crecimiento de la importancia en redes sociales, se lograría traer a las voces originales en estos materiales gracias a las peticiones por los fanáticos. ¡Ajá! ¡Y al fin te encontré! Lo siento, ¿qué sigue después del 18? Maestro, me da mucho gusto que esté bien. ¿Qué les parece? ¿Verdad que soy yo? Les digo que soy yo, Goku. En el caso de Los Simpson, su doblaje sigue siendo un tema de discusión entre los seguidores de la serie hasta la actualidad, teniendo múltiples cambios que en su momento levantaron polémica entre la comunidad. Destacando a uno de los personajes principales, se hablará a continuación de Bart, que si bien en su historia ha tenido realmente pocos cambios de voz, al ser para versiones cantadas o incluso por un solo diálogo, pero el que entrará en esta lista viene siendo su primer cambio de voz. Marina Huerta estaría a cargo del personaje desde la primera
temporada hasta algunos de la novena, pues en aquel entonces tuvo problemas salariales y por lo tanto terminó renunciando al estudio de doblaje. Como parte de este hecho, se llamaría a la actriz de doblaje Claudia Mota, que al evidentemente ofrecer una nueva propuesta para el personaje, terminó encajando en la actitud del niño travieso, llegando a pasar desapercibida entre los espectadores y por lo tanto, realmente no existiendo algún problema mediante las emisiones del programa. Crematorio Joe, mátelos y quémelos. Si eres Michael Jackson, ¿puedes esperar hasta que llame a todos mis amigos y parientes? ¿Qué te parece? Los gatos comen moscas. Sí, todo salió como yo quería. En el mundo de Pixar existen múltiples proyectos con doblajes bien cuidados y que de cierta forma lograron hacer más disfrutable el material ofrecido. Y en esta ocasión, dentro de la franquicia de Cars, se tiene al ya conocido Rayo McQueen, que en todas las películas no tendría ningún cambio de voz a pesar de tener detrás de la trila un Star Talent, siendo Kuno Becker. Con la llegada de la serie de cortos de Mate, se llamarían nuevamente a los Star Talents, que serían César Bono y Kuno Becker, pero el último no aceptó participar debido al presupuesto ofrecido. Con ello, se llamaría la voz más recurrente de Owen Wilson, siendo Sergio Gutiérrez Coto, en el que incluso al tener un tono similar al de Kuno, en ningún instante se sentiría el cambio de forma brusca, además de que existen algunos seguidores del doblaje que prefieren su voz en lugar de la del Star Talent. Sally va a alojarme en el cono. Ah, sí, esa idea lo trae girando, ¿no? Lo remodelaron, ¿eh? Bueno, es porque me disfracé de Stanley. Él es nuestro fundador. Olvídalo, Mate. Eso nunca pasó. Como parte de uno de los proyectos más queridos de DreamWorks, se tiene a Shrek, el cual ha logrado mantener a su elenco principal de voces en casi todos los proyectos de la franquicia. Aquí, particularmente con un personaje, está el de Pinocho, el cual presentaba una voz aguda ofrecida por Genaro Vázquez, quien tiempo después se mudaría a Canadá y tendría un retiro temporal del medio, por lo que a la llegada de la segunda entrega, el personaje pasaría a manos de Eduardo Garza, teniendo un tono algo similar al que usaba para Elmo, pero que hasta la fecha es la más recordada por los seguidores del Ogro Verde, teniendo una gran aceptación. Ya sabemos que nadie nos invitó. Nos obligaron a venir aquí. No le voy a cambiar hasta que salgan Shrek y Fiona. Por supuesto que no. Entre otros personajes de DreamWorks, no podía faltar Po el Panda, interpretado en las 3 cintas de Kung Fu Panda por Omar Chaparro, además de otros proyectos como el Festival de Invierno, Los Secretos de los 5 Furiosos y Los Secretos de los Maestros. La cuestión es que tras la salida de una serie basada en las películas, se reemplazaría a Omar por el actor de doblaje Alfredo Gabriel Basurto, donde incluso en una entrevista mencionó que se le pediría usar un tono similar al de Omar Chaparro para tener aquella continuidad con las cintas. Curiosamente, este ya había prestado voz al personaje durante los trailers de la primera película. Por el lado de quien ya estaba designado como la voz del personaje en turno, estaba Rubén Trujillo. Sin embargo, al escogerse finalmente un Star Talent para el papel, aquella nueva interpretación por ende tendría repercusiones en la serie, siendo diferente que de los trailers. Ya con esto, el público casi no notaría la diferencia en el cambio al brindar un estilo similar e incluso encajando de la mejor forma posible con Po, siendo aceptado casi al instante. Cabe mencionar que esto se seguiría dando en otros cortos y especiales, siendo Los Secretos del Manuscrito, El Nuevo Emperador y El Regreso del Dragón. Desde el momento que llegué, quiso deshacerse de mí. No es mi maestro. Y no soy el guerrero dragón. Siento llegar tarde. No se preocupen. Estoy bien. Está enfadado porque no podía controlar a los ladrones sin mí. En las películas del universo cinematográfico de Marvel, las voces detrás de sus personajes por lo general casi siempre se han mantenido como parte de una continuidad en el doblaje, existiendo casos en los que de ninguna forma sufren algún reemplazo en sus apariciones. Así como existen voces duraderas dentro de esos proyectos, está también la cuestión en que por una circunstancia se debe recurrir a un cambio para algún integrante. En este caso, se puede hablar de Nick Fury, que en un principio estaba en manos de Gerardo Vázquez, siendo una voz grave y autoritaria, encajando como anillo al dedo con el personaje. Eventualmente en la secuela de Los Vengadores existiría un cambio de voz para este, comenzando desde Agentes de S.H.I.E.L.D., pues Gerardo tendría algunos desacuerdos con el estudio diseño en audio DNA. A pesar de esto, se tenía la posibilidad del regreso de Gerardo, pues incluso en los trailers daría voz a Nick Fury al ser grabados en el estudio Taller Acústico, pero durante las grabaciones del doblaje ya en la película, los dueños de DNA solicitaron a Taller Acústico mantener a Blas García como la voz de Fury para que se retuviera el cambio por ellos, pues el actor peleó 2 años de trabajo que el estudio le debía y por ende la nueva sede decidió aceptar. Aquí el público realmente no tendría mucha objeción con el cambio, incluso pasando desapercibido durante los proyectos que llegarían con el pasar de los años hasta la actualidad, pero en algún punto sí existiría un pequeño debate en el que hay quienes prefieren la voz de Gerardo, pero no encuentran mal el que Blas García hubiera sido el elegido ahora para darle vida a Nick Fury. Howard dijo que el reactor ARC solo era un paso para algo más grande. Cuando tu padre se enteró, lo deportaron. Antes solía tener ojos en todas partes, oídos cubriendo el mundo. Me queda muy claro que tú no estabas listo para esto. En otro personaje,
Se sabe ya que el cambio de actor para Rhodey sería por cuestiones económicas, pero incluso en el doblaje esto se repetiría nuevamente, pues Javier Rivero originalmente sí iba a estar participando para mantener aquella continuidad en el doblaje, pero debido al bajo presupuesto ofrecido, rechazó volver al personaje y terminaría pasando a manos de Óscar Flores, que incluso ya había participado en la primera película. En cuanto al cambio, realmente no se sentiría de ninguna forma pesada para los seguidores de Iron Man, esto a causa de que al tener una aparición en una de las primeras cintas que comenzaban a dar forma a lo que con el pasar del tiempo crecería a gran magnitud, no se tomaría con tanta atención, pues incluso existiría la perspectiva en la que no se conocía del reemplazo. Hasta la fecha, Óscar Flores continúa dándole vida a Rhodes, teniendo una aparición muy breve en Falcon y el Soldado del Invierno. ¿Hablas de que pagó para que lo asesinaran? Ok, ¿dónde se encuentra Tony? La próxima vienes conmigo, ¿ok? ¿Solicita que lea partes específicas de mi informe, senador? Se me dijo que iba a testificar de manera más comprensible. Para la película de Ralph el Demoledor, se contaría con un elenco variado de actores de doblaje, en el que en un principio estaría enteramente contando con participaciones de estos en el proyecto. Particularmente, entre uno de los personajes que hasta la fecha es todo un tema de discusión entre los fanáticos del doblaje, estaba Nélope, quien en un principio en los trailers tendría la voz de Annalise Sánchez y Liliana Barba, siendo esta última quien quedaría como la voz seleccionada para la cinta, pero debido a cambios de planes por el cliente, se decidió darle el personaje a María Antonieta de las Nieves, que a pesar de ser considerada en este proyecto como Star Talent, realmente ya había estado en el medio hace mucho tiempo, por lo que después de 30 años regresaría, y al estar en Estados Unidos durante las grabaciones de la película, se rentaron los estudios Crescent Moon. Con ello, muchas personas hasta la fecha consideran esta participación una mala ejecución por parte de la actriz, mayormente sosteniendo que la voz no iría acorde al personaje, sonando ya algo mayor, y en ocasiones resultar hasta molesto. Años después, a la llegada de la segunda entrega, María ya no participaría, y por lo tanto, se llevarían a cabo pruebas de voz, en las que finalmente, Liliana Barba sería la voz del personaje, brindando un estilo nuevo que inmediatamente tendría la aprobación de la audiencia, siendo recibido con comentarios en los que se daba una opinión sobre la mejora del doblaje, además de considerarlo superior que la versión anterior. No eres de por aquí, ¿cierto? Así que usas el plural como alegoría. Oye, ¿eres un vagabundo? Te apesta tanto la boca que me dejas sorda. No, todos están bien. Llamo a la policía. No, ¿quién haría algo tan loco? Sí, pero ¿qué les pasa? Por último en este video, se tiene al buen Arnold, perteneciendo a una de las series más populares e importantes de Nickelodeon, Hey Arnold. Por la parte del personaje en su idioma original, existiría la característica en la que diferentes actores de voz serían los que le darían vida, donde se mostraría un crecimiento leve en cuanto a cómo sonaba el personaje. La cuestión es que precisamente ocurre algo similar dentro del doblaje. En un comienzo, el cliente regresaría a los primeros capítulos doblados que tendrían a un actor infantil desconocido y a Alfredo Leal. Con ello, pediría que Kalimba Marichal fuera la voz del protagonista, y es aquí donde este sería quien diera voz a Arnold hasta la cuarta temporada, y es dentro de este proceso en el que se muestra un avance en la voz del personaje, desde un tono infantil hasta una voz juvenil a causa del crecimiento por parte de Kalimba. Para la quinta temporada, este pasaría a manos de Enzo Fortuni, que en aquel entonces ya contaba con la característica voz que hasta la fecha se aprecia en proyectos donde participa, con un tono más jovial. Con este cambio, realmente los espectadores no presentaron problema alguno, pues podría darse la idea del crecimiento del personaje y por lo tanto pasaría desapercibido. El recibimiento fue tan grande que en un proyecto reciente donde lamentablemente no se llamó a Enzo, muchos fanáticos mostraron un gran descontento en redes sociales. En unas horas todos los de la escuela se estarán burlando. ¿Escuchaste algo, Gerald? Nuestro club tendrá una reunión en media hora. Lindo teléfono, Sid. ¿Es nuevo? En realidad, Helga, solo vine a decirles que no voy a poder jugar con ustedes. Vamos, Gerald, no es tan malo. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué cambios de voz aceptados por el público te gustaría ver en una segunda parte? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Les agradezco el seguimiento y apoyo al canal. Espero tengan una excelente semana. Los dejo con los comentarios destacados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.